Buenas tardes, día 5, School Core Café. Le damos la bienvenida hoy a Ezequiel, Camelia y a Latifa y, como no, a don José Manuel San Juan, que hoy va a sufrir vuestras preguntas. Tenemos hoy la ausencia de Daniel, que el otro día me dijo que no estaba y hoy lo voy a presentar, pero es que no está. Entonces Daniel, que por motivos no puede venir. Latifa, empieza. ¿Qué es un congreso internacional? ¿Qué es un congreso internacional? Toma, ¿eh? ¿Qué es un congreso internacional? Cuando se va a tratar algún tema y hay personas que se juntan para hablar sobre ese tema y cada uno decir lo que conoce, lo que sabe, comunicar a los demás su punto de vista. Eso es un congreso, una reunión de muchas personas que todas son especialistas en algún tema y que se reúnen para hablar sobre ello. Y como es internacional, ¿tú sabes lo que significa internacional? Pues que no es lo nacional, es nada más de España. O si estuviésemos en Francia, lo nacional sería nada más de Francia, de ese país. Internacional significa que es de muchos países. Entonces son personas especialistas en un tema que vienen de muchos países para hablar sobre ello, juntarse y hablar sobre ello. ¿Qué es un grupo de investigación? Ajá. Un grupo de investigación es un grupo sí saben lo que es, ¿no? Sí. Un conjunto de personas que forman como un equipo que se dedican a investigar. ¿Investigar qué es? Pues intentar saber más sobre un tema, estudiar un tema, profundizar en algo. Por ejemplo, investigaciones en medicina, que intentan saber más y descubrir nuevas cosas de la medicina. O hay equipos de investigación en muchísimas áreas, en educación. Y entonces pues son personas especialistas que investigan, estudian para saber más, descubrir nuevas cosas o definir nuevas cosas en educación en este caso. ¿Qué es un diagnóstico? Ajá. Un diagnóstico es cuando tú estás tratando algo, a una persona le ocurre algo y tú tienes que saber qué le pasa para poder tratarlo. Por ejemplo, una persona que le pasa algo, está como estornuda, tiene tos, tiene fiebre, el médico tiene que saber qué le pasa y por qué le pasa para poder tratarla y darle la medicina o el tratamiento adecuado para curarla. Entonces el médico dice, pues lo que tiene es gripe. Pues el diagnóstico es haber averiguado que lo que tiene es gripe. Entonces el diagnóstico es decir lo que le pasa o tiene una persona para poder tratarla. Muchas gracias. A ti. A ver. ¿Qué es un curso de educación sexual para mujeres? Ajá. Bueno, Hay que recordar que ellos han visto tu currículum. Entonces, cuando arregles tu currículum, pues ya te he dicho que te iban a flagelar con tu currículum. Entonces, claro, tú te has especializado en educación sexual. Ajá. Y aquí no cortamos. Entonces, ¿qué es un curso de educación sexual para mujeres? A ver, la educación sexual, ¿para qué se dirige? ¿Para qué sirve? Pues para que las personas conozcan mejor a sí mismas y a las otras personas también. Entonces, la educación sexual, pues, por ejemplo, sirve pues para que uno sepa cómo relacionarse con otras personas, para que una persona sepa cómo tener relaciones sexuales con otras, para que uno conozca cuáles son, por ejemplo, en la educación sexual un punto muy importante es el que no haya diferencias de género. ¿Sabes lo que es eso? Pues es cuando hay diferencias entre los hombres y las mujeres, porque a lo mejor hay machismo. Entonces tú sabes que es bueno que en la sociedad todos seamos iguales, tanto los hombres como las mujeres. Bueno, pues la educación sexual también se ocupa de ello, de que la mujer reivindique su espacio, de que ella no es menos que nadie y se conozca a sí misma, conozca su cuerpo, conozca cómo relacionarse. Y entonces la educación sexual dirigida a mujeres pues es precisamente a las mujeres con las particularidades que tienen las mujeres a diferencia de los hombres, como una es esta que estoy diciendo, de que la mujer normalmente la sociedad la ha tratado un poco peor que a los hombres, por eso, porque hay un poquito más de machismo, de sexismo, y entonces se dirige mucho a eso también. Los diccionarios son todos rotos.
Esas partes, cuando llegan a las partes del cuerpo humano, todos los diccionarios nuestros están rajados. Es una pregunta. ¿Qué es sexismo? Cuando está relacionado con el sexo. Es que el problema es que cada vez que voy usando esas palabras os pone nerviosos. Pero entonces eso lo hablaremos en clase, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué es un conferenciante? La persona que da conferencias. ¿Y qué es una conferencia? Una conferencia es hablar sobre un tema, una persona que sabe de ese tema a otras personas. Por ejemplo, digo yo, voy a dar una conferencia sobre el perro caniche. Se supone que yo sé muchísimo de perros caniches y ante un grupo de personas que no saben del perro caniche, pues yo le explico, le hablo. Normalmente las conferencias se dan en un escenario, con micrófono, a una sala, con sillas o butacas llenas de gente que está escuchando a quien habla, que es el conferenciante. Y algunas son gratis y hay que pagar. Exactamente. Hay que pagarlas. Porque el que va a darlas sabe tanto que la gente quiere escucharlo. Por ejemplo, el Schoolcore, hay gente que ya quiere escucharlo. Quiere escucharlo a nosotros. Como Jesús. Por ejemplo. Siguiente pregunta. ¿Qué es una conferencia? Claro, lo que te acabo de decir. Ajá. Porque se ha adelantado tu pregunta. Claro. ¿Tienes alguna más? No, porque eran 3. Está pillado la pregunta. Ezequiel, caña al mono. ¿Qué es un congreso de educación para la salud? Ajá. Bueno, un congreso ya hemos dicho lo que era antes, ¿no? Es decir, que se reúne mucha gente experta en un tema para hablar sobre ese tema, intercambiar opiniones, información, conocimientos. ¿Y qué es la educación para la salud? Es educar para que uno mismo se sepa cuidar, para que uno intente estar sano. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que uno, cosas que se enseñan en educación para la salud, pues cómo debemos de hacer para que la gente coma bien, que practique deporte, que tenga hábitos de vida saludables. ¿Qué son hábitos de vida? Pues que las cosas que hacen el día a día pues sean todas saludables, que sean cosas sanas, que no sean malas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en un congreso de educación para la salud se intenta ver qué se puede hacer para que la sociedad, para que todos vivamos mejor y más sanos. Y no tomen muchas pastillas. Lo importante de estar sano es no tomar muchas pastillas. Hombre, pero joven, está hecho un toro. Siguiente pregunta. ¿Desde cuándo trabajas de psicólogo? Uy, demasiado tiempo ya. Demasiado tiempo digo porque significa que van pasando los años. Pues desde hace un poco más de 25 años. 25 años. 25 años. Faltan 5 para 30. Bodas de plata en la psicología. Pregunta siguiente. ¿Y en qué has trabajado? Pues teniendo en cuenta la edad que tienes, buena pregunta. ¿De qué has trabajado? A ver, trabajar lo que es desde que yo soy independiente, autosuficiente, que yo vivo solo, vamos a decirlo así, pues siempre de psicólogo. ¿Qué ocurre? Que de psicólogo se puede aplicar de muchas otras maneras. Se puede aplicar pues en consulta, que es lo que más trabajo, pero también, como antes decía, dando conferencias, cursos, llevando a cabo programas para mejorar las situaciones con otras personas. Pero eso ya digo, eso desde hace 25 años. Pero aparte de eso, antes, cuando era muy jovencito, yo vendía enciclopedias. También trabajé en una tienda vendiendo ropa, también vendiendo equipos de cocina, cacerolas, ollas. También fui árbitro de baloncesto, que no es un trabajo en sí, pero bueno, Bueno, dinero, cada equipo de eso te dan dinero. Tú arbitras, te dan dinero por arbitrar. ¿Te Entonces, gusta Michael Jordan? Sí. ¿A ti te gusta? Ya se ha se ha retirado. retirado, pero hay gente muy buena. bueno. Sí. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿qué clase tenéis ahora? Porque hoy hemos empezado un poquito tarde. Sociales. ¿Tenéis un examen? ¿El Camelia? Yo estoy haciendo la carta de San Valentín. Carta de San Valentín porque tenemos... Porque he hecho todo de ver. Pues, Pero genial. no tenemos nada. Genial. ¿Y tú, Leticia? Examen también en la misma clase, por lo cual... La carta de San Valentín, recordarla que es para el jueves. Tenemos el jueves que poner ahí en el buzón de San Valentín, de amor. Estoy muy adelantada. Vale, echar la carta del de amor y a ver qué nos encontramos. A ver si nos encontramos una carta este año.
No lo sabes si te van a dar algo o no. Dale las gracias a don José Manuel, seguimos nosotros en la parte segunda de Schoolcore. Cuidado con el cable, que estamos probando la megafonía nueva, a ver si suena diferente. Siempre innovando con nuevas pruebas. Tener cuidadito y nos vemos luego, ¿vale? En el comedor. Muchos besitos. Muchos besos. Tened cuidado. Hasta luego. Bueno, ya la primera parte no soy tan dura, ¿no? Que le preguntamos siempre a la gente. Sí, deja la pregunta, que luego yo la guardo para hacerlo un libro. Cuidado con los fantasmas que hay en el suelo, cuidado con la coma, pasar mejor por detrás mía. Mejor por detrás. Bueno, vela. Uy, casi. Falta poco. Yo como soy más aquí. Yo siempre he amado. Esto no somos, yo me hermano. Miramos para acá. Bueno, José Manuel, psicólogo, conferenciante, director de la Escuela de Leyes del Gabinete de Psicología y hoy invitado en Schoolcore para tratar el tema de escuela y equilibrio emocional de los alumnos y de los estudiantes. Vamos a tratar acerca de la importancia del equilibrio, de la emoción. Yo creo una cosa olvidada, pero sin embargo, generalmente todas las cuestiones disruptivas de los niños son por desequilibrios emocionales que se producen, porque no saben gestionar algo tan fácil como un insulto, algo tan fácil como una fila, algo tan fácil como en esta zona súper peligroso, me cago en tus muertos. O sea, eso es gestionar las palabras, ¿no? ¿Qué nos podrías contar al respecto de él? Porque esto al final se traduce en que la gente también, esos desequilibrios de pequeño lo llevan a lo grande. Y cuando chocan un alcance, sacan y se lían a guantazos, ¿no? Claro. El tema está en que algo que todos sabemos, pero que no siempre se traduce en la realidad de la misma manera, que la escuela no solamente es un campo de conocimientos académicos o puramente formales, sino que trasciende a todo ello. Es uno de los espacios más importantes para la adquisición de valores, de principios, para conocerse a sí mismo, para saber responder ante la situación de una manera adecuada, etcétera, etcétera. En otras palabras, debiera ser cada vez más también la escuela el espacio en el cual uno aprenda a conocerse a sí mismo. Y esto no nos lo suele enseñar casi nadie, lo solemos hacer indirectamente, pero efectivamente... A base de dolor. A base de desatines, ¿no? Porque al final, cuando uno gestiona mal sus sentimientos, gestiona mal sus emociones, acaba uno tomándose hasta las cajas de desatines, ¿no? Claro, porque claro. busca en la química lo que no es posible buscar a través de... Para eso la psicología siempre tiene solución, ¿no? Ponga un psicólogo en su vida, ¿no? Que deberíamos tenerlo. Yo pienso que los centros escolares deberían tener también... Por supuesto. Debería tener psicólogos, ¿no? Yo lo veo imprescindible. Pero no para el tema de orientación, que lo tiene, para el tema de ver si a nivel... se tiene para eso, si funciona o no funciona a nivel cognitivo. Mira, el niño tiene a lo mejor una discapacidad, no la tiene, sino por el hecho de que hay muchas discapacidades que no se ven, que son las emocionales, ¿no? Que son las que luego te permiten mantener relaciones con pareja, mantener ese tipo de historias, ¿no? Y que luego te permiten, bueno, que los gabinetes ganen la vida, ¿no? Porque los ganan a base de los desequilibrios de los demás, ¿no? Además, partiendo de la base de que no solamente intervenir cuando existe un problema, sino promocionar el bienestar, promocionar de alguna manera una mejor calidad de vida, porque casi siempre que interviene un psicólogo, quizás precisamente por esto, porque no trabajamos en número suficiente ni en el ámbito educativo ni en ningún otro, pues es para responder a un problema o para evitar un problema, cuando realmente podría ser un instrumento para promocionar el bienestar, para aprender a conocerse, como decíamos antes, a uno mismo, para saber resolver conflictos, para saber afrontar las adversidades. Ese diálogo eterno que tenemos los seres humanos con nuestro entorno, nuestro contexto, que es enfrentar una dificultad, de responder a ellas, solucionarlas, aprender de las mismas. Ese diálogo es importantísimo saberlo, aprenderlo, pero no solamente como respuesta a esas situaciones, sino porque tengo casi una filosofía y un modo de operar que es conforme a ello. En otras palabras, normalmente, si un niño tiene un problema con otro niño y se pelean, o un niño tiene una dificultad y lo pasa mal, ahí es en ese caso concreto donde le decimos, pues debería de haber hecho esto, debería haber hecho otro, aquello otro, o aspectos generales que son casi universales para todos los niños o deseables para todos ellos, cuando sin embargo si el niño se conoce a sí mismo, si él sabe cuáles son sus puntos débiles, si él sabe manejarse, si él se conoce, pues podríamos promover todo lo bueno y evitar mucho de lo malo. Dentro de cada día, hoy es el día 5, ¿no? Nosotros construimos
estoy diciendo todo lo construimos nuestro conocimiento día a día. El Schoolcore, cada letra significa algo. Hoy una de las SOS se debe a ti, pero lo vamos a dejar. Una de las SOS lo vamos a dejar porque hablé contigo al principio y cambié una de las SOS porque tú lo comentaste, pero no va a ser hoy la O. Una de las SOS es obrar, o sea, es obrar de construir. ¿Te acuerdas que hablamos por teléfono? Sí, Digo, sí, obrar sí. de ir al cuarto de baño. No se refiere a eso, es obrar de construir, porque realmente la escuela tiene que construir y construye mentes. Pero construye mentes, volviendo otra vez al tema, construye mentes a nivel de lo que es de los problemas. Yo siempre le digo aquí en la zona a los niños que los problemas de matemáticas son importantes, pero más importante que esos problemas son los problemas de la vida real, que hay que saber resolverlos, porque tú no vas a encontrar. Los problemas que nosotros ponemos no son reales. Sin embargo, los problemas de patio sí son reales, Claro. y son luego los problemas que luego van a encontrarse en la calle. Y los problemas de relación, cuando hay madres que me dicen, es que esa le sienta mal, esa niña le pega, esa niña no sé qué, y vienen a proteger a los niños. Yo le digo que me parece muy bien que un padre proteja a un hijo, pero me parece mucho mejor que el niño aprenda a protegerse por ellos mismos, porque cuando uno es grande debe aprender a ese tipo de historia. ¿Tú no crees que la sociedad está acostumbrada a ir con muchas muletas, y las muletas no precisamente uno tiene que acostumbrarse a ir sin ellas? Por supuesto, y como tú bien dices, siempre se actúa cuando hay un problema dando una instrucción para ese problema, pero eso no deja de ser un conjunto de parches con los cuales poder ir tirando. Si decimos qué define o qué determina cómo cada persona se siente, su emoción, pues normalmente está determinado por cómo piensa. Es decir, nos vamos a sentir de una manera muy acorde a cómo pensamos. Porque ante una misma dificultad a la que tuvieran que afrontarse 100 personas, una lo pasaría muy mal, otras les resbalaría, otras resolverían bien ese conflicto. ¿Por qué respondemos de forma diferente? Porque pensamos de forma distinta. Y por tanto, si queremos construir en ese proceso de construcción y de una emocionalidad positiva y sana, tendríamos que enseñar a pensar. Y aquí volvemos a lo de antes. Normalmente enseñamos a pensar desde el punto de vista de, no sé, de hacer un análisis crítico de un artículo de prensa. Sí, eso es pensar también. Pero yo me refiero a pensar en cuanto a tus vivencias, en cuanto a ti mismo, en cuanto a tu propia forma de actuar. Ese pensar desde el autoconocimiento. Y el mecanismo para no ir con muletas, yo creo que es saber pensar. Lo que pasa es que muchas veces el pensar, por ejemplo, cuando yo propongo el tema del pensamiento, porque sabes que aquí en el comedor nuestro se propone el silencio, se propone el silencio en el comedor, el silencio absoluto, me dicen, es que eso a los niños les genera trauma y tal. Yo creo que muchos de los problemas de no mantener un silencio en un comedor es porque tienen mucho miedo generalmente a escucharse a sí mismos. Y yo digo, tienen miedo a pensar, tienen miedo a escucharse sus propias voces. Yo saco de las películas de Walt Disney y siempre saco algo, ¿no? Entonces está el Pepito Grillo, ¿no? Como les dicen, la relación de conciencia, ¿no? La conciencia que te dice el bien y el mal. Yo no hablo ya aquí de bien y mal, simplemente de alguien que es tú mismo, que te diga. Porque yo cuando le digo a la gente, le digo a los niños, mira, es que durante este recreo, durante estos 20 minutos que están en silencio entre plato y plato y tal, lo único que tenéis que hacer es ¿qué habéis hecho durante el día? Pensar en eso solamente. Y muy complicado, ¿no? Muy complicado porque los momentos de silencio, que en música los silencios son precisamente los que te llevan a los momentos cúlmenes de la obra, ¿no? O sea, que tú un silencio, cuando toda la orquesta está frenada frente a un silencio y el buen director te lo mantiene ahí, está todo el mundo ahí, a ver cuando mete el zarpazo y el tío mete el tag y de repente ¡pah! El platillazo, ¿no? Le dices tu leche, ¿no? Qué bien puesto está eso, ¿no? Sí. Son los silencios los que te dan el... Hay personas que llegan a casa y antes de cambiarse o asearse, lo primero que hacen es encender la tele. Y no es para verla, es para tener ahí como una compañía, un ruido. Ni que digamos ya pues de los móviles, ¿no? Que a una personita del móvil y ya es, no ya el engancha al móvil, sino ya es como la necesidad de sentirme escuchado o escuchar. Y el silencio efectivamente siempre se ha relacionado con la meditación, es imprescindible, ¿no? Pero el silencio entendido, como tú bien comentabas, como ese espacio de comunicación interna de uno con Claro, uno pero es mismo. que eso es lo que no entienden, es igual el tema de los miedos, ¿no? La gente tampoco entiende que el tema de los miedos solamente se trabaja si luchas contra ellos, ¿no? Y esta gente tiene mucho miedo a perder el trabajo, mucho miedo, pero el miedo principal se tiene a uno mismo.
Y eso es lo que realmente, por eso digo que la psicología es importante encontrarse en los centros escolares, porque no hay ninguna asignatura, ninguna materia, nada que trabaje el miedo del niño. Miedo al fracaso, miedo al no ser reconocido por parte de otro, miedo a comentar, mira que me han dicho gordo, miedo, todos los acosos escolares pasan porque uno tiene miedo a decir, mira, es que me están acosando, ¿no? Y fíjate, como siempre, el miedo lleva asociada una inseguridad. El miedo no deja de ser un anticipo del futuro con un pronóstico negativo, y por tanto intento evitar eso por temor a que ocurra lo que pronostico que puede ocurrir, lo cual me hace sentir muy inseguro. En otras palabras, ¿y cómo una persona se puede sentir muy segura? ¿O cómo podemos promover la seguridad en una persona? Por supuesto, mediante los agentes educativos, un buen equilibrio familiar, ¿vale? Todo eso favorece. Pero en última instancia estamos solos con nosotros mismos. Y una forma de promocionar mi propia seguridad es saber pensar, porque me da la certidumbre y un cierto grado de certeza de lo que va a pasar, porque sé quién soy, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que debo hacer y lo que no. Y eso me da un marco donde me puedo mover, que me da mucha certidumbre, me da seguridad. Y caben menos los miedos. Yo cuando no sé por dónde tirar, es más fácil que tenga miedo, porque no sé lo que me voy a encontrar, no sé si me estoy equivocando, pero si yo tengo claros algunos principios, tengo claro que no tengo miedo a asomarme por la ventana, porque no me voy a tirar. No tengo miedo a muchas cuestiones, porque sé lo que puedo hacer, lo que debo hacer. Puedo tener miedo, porque es humano, y tendré miedos, pero algo más a lo desconocido, no tanto a lo que me rodea. ¿Y cómo se puede hacer eso, por ejemplo, en zonas de transformación, en zonas de ZDI que decíamos, ¿no? Porque generalmente cuando uno busca ayuda, siempre busca ayuda de la familia, ¿no? Para intentar, nosotros intentamos este tipo de proyectos, por ejemplo, lo que busca es eso, ¿no? Busca que los niños tengan un espíritu crítico, que los niños sepan lo que otras realidades, pero la familia realmente, yo pienso que ustedes están también como una especie de islas rodeadas de tiburones, ¿no? Y nos da la sensación, a los educadores nos da la sensación muchas veces de estar solos, ¿no? De estar diciendo, los medios de comunicación son muy agresivos a la hora de... Y ellos ponen la tele, como tú bien dices, y lo que suena por la tele, antes más o menos se respetaba más o menos los horarios, se respetaba lo que salía por las teles, se respetaba, no había alguien. Hombre, no te digo que digan, no, esto no lo voy a poner, no, los censores, no, vamos a censar, vamos a quitar esto, ¿no? Pero ahora, sin embargo, yo pienso que eso se ha perdido, ¿no? O sea, hay como ya todo vale, como la vida de los demás no importa, o sí importa, pero los ejemplos no son precisamente para imitar, y como una especie de valores muy desvalorizados, ¿no? Yo creo que la solución está en, evidentemente, si todos los agentes y todas las partes implicadas de una forma u otra en la educación de un niño, la escuela, la familia, la propia sociedad y demás, estuvieran a una y todo de una manera muy armoniosa y perfecta, pues eso sería fantástico. Pero eso, como dices, con demasiada frecuencia no ocurre. Y entonces, ¿qué nos queda? El propio niño. Entonces podemos construir al propio niño, que él mismo vaya generando sus propias escalas. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos una pareja que se divorcia y tenemos un hijo que está siendo no atendido de la manera más adecuada por el propio conflicto entre los padres, e incluso se le lanzan al niño mensajes contradictorios, e incluso un progenitor, imaginemos que es que pone verde al otro y el niño está en medio. No solamente nadie de quienes deberían le están transmitiendo un adecuado modelo, sino que es que encima todo lo contrario. Bueno, pues a ese niño tú sí le puedes decir, mira, tienes que tener en cuenta tú cómo manejar esta situación. Y esto me ha pasado muchas veces, literalmente lo estoy diciendo, enseñarle al niño cómo manejar la situación en la cual los padres están con unas horribles actitudes respecto a ellos mismos, y el niño es capaz de encajarlo. Es capaz de ubicarse en otra esquina crítica, claro. Tiene la desventaja de que ese niño no está recibiendo una deseable, a lo mejor, aportación por parte de los padres debido a ese conflicto. Pero él sí que es capaz de que todo eso
saberlo manejar. Y uno dice, bueno, ¿y eso un niño? Sí, pues sí. Porque es saber cómo canalizar una evidencia, saber cómo me puedo tomar algo, darle un significado a las cosas. Yo muchas veces me siento mal porque no sé a cuento de malinterpreto las cosas. Si a mí mi padre o mi madre me dice esto es porque no me quiere o porque no le importo, y yo puedo ubicarme desde otro punto de vista. Pudiera ser que mi padre incluso es verdad que no me quiere. Puede haber otro caso, claro que sí. Pero pudiera ser que sí, que yo crea que no. Da igual, mi realidad es la que es. Y como niño, evidentemente, más de niño, pero también me van a afectar las cosas como niño. Igual que no tengo estrategias complejas para defenderme de ellas, también soy un niño en cuanto al grado de afección. Pero a ese niño sí se le puede construir incluso eso. Incluso aunque no estén todos los, como hemos dicho, todos los agentes alrededor suyo coordinados ni armoniosamente ni nada de nada. ¿Por qué motivo, esto es muy de películas, ¿no? Pero es algo que es real, ¿por qué motivo un niño, como en muchas películas, se ve muy perdido, muy solo y aparece como una especie de mecenas, una especie de guía espiritual que va canalizándolo? Esto lo hay de películas de Kung Fu o de Karate o de alguien que... Hay muchísimas películas al respecto. O incluso un profesor, aquí del Club de los Poetas Muertos, por ejemplo, ¿no? O una figura, en definitiva. Esa figura lo que hace es al niño enseñarle a conocerse él, a interpretar la realidad y a saber responder. Porque el niño realmente él es y sus circunstancias. Y las circunstancias a lo mejor no las podemos cambiar, pero sí puedes cambiar él y afrontarla desde otro punto de vista. Si te vieran, por ejemplo, la historia y dijesen, ahora me llaman los políticos y te dijesen, oye, mira, ¿cómo cambiarías? ¿Qué opciones? ¿Cómo cambiarías tú el panorama? ¿No? Porque generalmente dices, vamos a hacer demagogia, ¿no? Hacer demagogia, que ahora está todo el mundo ahí. ¿Cómo cambiarías la estructura esta? ¿No? O sea, ¿qué harías, ¿no? Para decir, ¿cómo conseguir una España realmente con esto que ahora se nos llena la boca? ¿No? Yo quiero tener una España que sea buena, ¿no? Claro. Para mí, para mis alumnos, ¿cómo conseguiría a través de la psicología o a través del sentido común? Porque al final el sentido común, ¿cómo conseguiría, como hablábamos por ejemplo en el capítulo, hablaba de un bienestar social realmente, ¿no? ¿Cómo conseguirías Pues conseguir gente sana, ¿no? Como estaba diciendo el Congreso de Salud, ¿no? Gente sana, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, de hecho, porque sean equilibradas, ¿no? yo Como creo la que, rueda o los coches, equilibrada. hombre, lógicamente conseguirlo al 100% sería utópico desde el punto en el que estamos. Pero hay sociedades, sin embargo, que están muy equilibradas. Si te vas, por ejemplo, te vas a África, está muy equilibrada. Y no tiene nada, ¿no? Está muy equilibrada. Sí. Habría muchos frentes. Uno imprescindible, por supuesto, sería la escuela. Y en la escuela que yo pienso que debería de ocurrir, desde esos planes más ambiciosos, pues dar un peso importante a la formación como persona. ¿Y esto en qué se traduce? En lo que antes decía, en aprender a pensar, en aprender A pensar, a sentir o a expresar lo que se siente, porque supuestamente la escuela enseña a pensar. Lo que pasa es que quizá lo que enseña a pensar no es lo que realmente la vida te exige. Efectivamente, yo me estoy refiriendo al pensar En el mayúsculas. sentido que antes, Pensar en mayúsculas, ¿no? que antes Pensar en genérico. Exactamente. Lo que antes referíamos, ¿no? Que según Los fármacos genéricos no son buenos. Hay que pensar en otra cosa que no sean fármacos genéricos. pues pensar como baluarte de lo que siento. O sea, no pensar, como decía antes, para poder hacer una crítica, un análisis crítico a un artículo de prensa, cosa que está genial, sino aprender a pensar. Y eso deberían de ser casi asignaturas. Y por supuesto deberían de estar presentes en mayor medida los psicólogos en la escuela, porque haría un papel muy importante. Y yo creo que todo eso haría empezar a cambiar muchas cuestiones. ¿Qué ocurre? Que también es cierto de que todo esto lucha o va en contra de lo que es algunas directrices de la sociedad que ya andan solas. Tú decías antes en África. Es curioso que quizás el mayor exponente de malestar,
infelicidad sea el suicidio. Ya sabemos que es una de las causas más importantes de muerte entre los jóvenes en España. El año pasado murió mucha más gente por suicidio que por accidentes de tráfico. Pues paradójicamente, los índices de suicidio suelen ser mayores en las sociedades desarrolladas, llamadas desarrolladas, con mejores índices económicos. Bueno, y todo el mundo conoce casos de suicidio de personas que aparentemente lo tienen todo, que sean millonarias, que tenemos gente muy cerca. Sí, claro. Ha decidido quedarse. ¿Y esto en África? No. Sin tener casi nada. Tienen leones. Sí que tienen leones. ¿Quién sabe si es que el león se lo come o es que se han suicidado? No se sabe. El tema sí se ha tirado él. Se ha tirado. Pero el tema, sí, está, es cierto. El tema está en que podemos decir, bueno, ¿y qué es lo que nos lleva a ello? Pues es normalmente un nivel de frustración. Una desesperación muy grande, tiene que ser que hasta la vida. Imagínate. Y es casi siempre una distorsión entre cómo veo yo mi vida y las expectativas que yo tengo de mi vida. Esa distorsión en la que hace que yo ni me guste a mí mismo, ni me guste lo que veo, ni creo que esto puede cambiar, es lo que me lleva con mucha frecuencia a un nivel de desesperación que en ocasiones desemboca en todo esto. Claro, es que nuestra sociedad es excesivamente exigente para muchas cosas y excesivamente permisiva para otras. Muy laxa, realmente. Pero realmente la sociedad es exigente. No digo exigente en el sentido de que tú, si no tienes un móvil, a ser posible de una muy buena marca, tú no vales tanto. Si tú no tienes el consumismo, todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, el destacar la cantidad sobre la calidad con mucha frecuencia, todo eso es muy exigente en nuestra sociedad. Nada más que en la televisión, ver los anuncios, lo que queramos. Pero sin embargo después es muy poco, es excesivamente permisiva en cuanto... Sí, con los valores. Exactamente. Con la historia que realmente forma la sociedad. Exactamente. Sí, pero eso es muy complicado porque siempre que hay reuniones de educadores, de profesores, e intentamos ver cómo se puede cambiar esto, yo sigo negándome a pensar que la educación en Andalucía es una educación mala, ¿no? Sigo pensando, porque yo conozco a mucha gente y se deja las pestañas, ¿no? La norma, y dices, es que la norma no es lógica, ¿no? O sea, que la normativa sea una normativa que cambie tanto en tan poco tiempo, con tan poca visión y con tan poca historia. Tampoco entiendo que Portugal, por ejemplo, no esté eso para contar, ¿no? Simplemente por el tema del idioma, ¿no? Sin esa más historia. O sea, tú vas a Portugal, pones la tele y tienes un canal, la mayoría subtitulado en una versión original, y un portugués te habla inglés de escándalo. Y yo no entiendo que los profesores de inglés sean tan malos. O sea, no lo son. Entonces... Pero yo pienso que esto es lo típico, ¿no? Igual que la sanidad. ¿Es buena, es mala? Pues deja mucho que desear. Pero por malos profesionales, porque haya un mal planteamiento. Se lo llevan todos, si están todos trabajando en Inglaterra, Alemania, Francia. ¿Porque hay malos profesionales? No, porque hay un mal plan, seguramente tampoco. Y volveríamos como casi siempre al mismo punto, a los recursos, la falta de recursos. La sanidad... Pero yo tampoco pienso que haya falta de recursos. Yo hablaba el otro día con gente política, gente cercana, que hay un problema de gestión. O sea, España yo no pienso que haya un problema de gestión. Yo no creo que haya un problema de recursos, no. Yo creo que hay un problema de gestión de ellos. De que ahí los clanes privilegiados no colocan en su sitio donde lo que tienen que colocar. Decían que la macroeconomía debía regirse por la microeconomía de las casas. O sea, si una señora Mari es capaz de llevar a 5, 7, 9, 10 churumbeles para adelante y sacar y darle su trabajo y su historia, llevar una casa, yo no pienso que un país, que es complicado evidentemente, sea más complicado que llevar una casa quizás sin muchos medios, porque tiene fondos y tiene recursos, ¿no? Entonces, España tiene la ratio, por ejemplo, de enfermeros o enfermeras por habitante de las peores de Europa, la penúltima. Sí, pero si la mayoría están fuera, ¿y qué hacen? Y yo, claro, nosotros somos fábricas de enfermeros, fábricas de médicos, fábricas de científicos, pero no contratamos después. Pero no contratan, pero claro, pero eso pienso que es un problema de gestión, es un problema de recursos. Pero para eso hace falta también dinero y recursos. Claro, pero no es un problema de que no haya, es un problema de que ¿dónde está? ¿No? Porque es un problema, porque luego la gente se queja de que paga muchos impuestos, la gente se queja de que todo está muy subido de precio y la gente está, entonces el dinero está.
Entonces es un problema, yo creo que es un problema de gestión. Yo le decía a uno, digo, mira, no es un problema de que falten maestros, que faltan, ¿no? Es un problema de que falten policías, que faltan. Es un problema de que alguien tiene que decir algo con las cosas en su sitio, ¿no? Pero bueno, nada, tampoco, porque esto es realmente emocionalmente, volviendo al tema, vamos a decir, emocionalmente, pues esto al final la gente la va tocando, ¿no? Va tocando y va diciendo, Sí. ¿cómo podemos cambiar esto? Pues yo lo intento desde aquí. Intento que lo que son mis niños intenten que emocionalmente, cuando le digan que se caen uno de sus muertos, pues entiendan que las palabras son palabras y que las palabras se transforman en sentimientos, que eso parece una tontería, pero me cuesta la vida que lo entiendan. Claro. Y que el daño lo hacen ellos. O sea, que dicen, y además le pongo siempre el ejemplo, digo, si le meto un sopapo, te va a doler mi sopapo, y va a depender de la intensidad con la que te meta el guantazo. Pero si yo me quedo ante un muerto, la intensidad, podré decirte lo más alto o menos alto, para que me oigas más o menos. Pero el dolor te lo vas a hacer tú, en tu corazón. Y las lágrimas, te aseguro que las lágrimas que te salen de ti son más grandes y más gordas que el sopapo que te metí yo. Así que explícamelo. Dice, es que se ha muerto mi abuela. Es que es mi abuela. Y digo que sí, pero primero diga, va a resucitar. Y segundo, son palabras. Y se lo escribo, le digo, ¿el me te hace daño? Dice, no. ¿Y el cabo te hace daño? Tampoco. ¿Y el tus te hace daño? Entonces, ¿cómo es posible que todos juntos sí te lo hagan? Entonces, y es una cosa que no entienden, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Sin embargo, es bonito, ¿no? Porque yo me levanto todos los días pensando y digo, a ver si alguno no lo entiende, ¿no? Y sobre todo le hago la similitud y digo, mira, si yo me levanto un muerto, tengo que echar mucho para intentar agarrar todos los que tienes, porque hay mucho. Imagínatelo y te mueres de risa, ¿no? Pero en fin, es lo que hay, es lo que hay. Dura esto, llevamos ya 30 y tantos minutos más, los niños son sobre unos 40 minutos, ¿no? Entonces, es que estamos sobre el límite, ¿no? Estamos sobre el límite. ¿Tú quieres añadir alguna cosita más que me haya dejado en el tintero sobre alguna cosa o...? Pues no, pero por traer algo al caso, pues donde aquí mismo estamos, que enhorabuena por esta iniciativa, porque tiene muchos frentes, ¿no? No solamente hacer participar a los niños, lo cual ellos se me refería a lo de sienten... la frente, que me estoy quedando calvo, ¿no? Entonces, lo de la frente tiene mucha frente. Y por otro lado, pues es un vehículo, pues precisamente para lo que decíamos, ¿no? Trascender un poco a lo puro y meramente académico, aunque esto también tiene su puntito académico. Por supuesto. Todo tiene su puntito. Claro. Entonces estamos intentando Pero es eso, es llegar más allá o desde otro lado. desde otro punto de vista. Estamos intentando cambiar la sociedad desde otro punto de vista. Sobre todo yo sigo diciendo desde un punto de vista, desde un centro de compensatoria, que supuestamente nada más que lloramos. Entonces yo estoy intentando no llorar, intentando reírme lo que pueda y que mis niños tengan un recuerdo de lo que pasó por un centro de primaria, porque generalmente son los de secundaria los que rompen la vara, ¿no? Claro. Estamos intentando que un centro de primaria haga otra cosa. Bueno, recordar, como decía Onda Color, que bueno, que vamos por casi 800 oyentes, 800 gente que nos ve entre todos los capítulos, pues muy importante. Y como siempre digo, no os olvidéis, y hoy más que nunca, no os olvidéis ser felices. Os esperamos para el Schoolcore 6 y pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.